Se ha dicho siempre, se ha promovido, María José, que las ciudades sean amigables con las personas con discapacidad, ¿cierto? Y uno siente que como que no evolucionamos mucho. Aquí se han hecho algunos intentos en Valledupar en el tema de inclusión, el tema de hacer una ciudad más humana para las personas con discapacidad, pero como que no se percibe. Exactamente. Lo último que veíamos y aplaudíamos era el tema y toca hablar del SIVA, era de los buses del SIVA y ya últimamente no funciona ese embarcadero, esa grúa que tenía el vehículo con las personas con discapacidad. Así es, mire, el tema de la inclusión es muy importante, además que es un tema de ley. No es solo hacerlo por hacerlo más amigable con estas personas con discapacidad, sino porque es un tema que lo ordena la ley. Ha adelantado la Universidad Nacional de Colombia, en compañía del CODES, un estudio, una investigación precisamente sobre la seguridad social de las personas con discapacidad, que incluye el tema de inclusión, el tema de las ciudades amigables y todo esto, la seguridad social de la población con discapacidad. Esto estuvo en primera fila en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, donde la Corporación para el Desarrollo de Seguridad Social, CODES, y la Universidad Nacional presentaron los resultados de este estudio sobre la situación actual de las personas con discapacidad frente a la implementación de las políticas públicas, nacionales y territoriales. Fíjese, Limedes, que recientemente la Contraloría General de la República presentó un estudio donde precisamente abordaba esta situación de las personas con discapacidad, pero en el sector educativo. Y ha dicho la Contraloría que esa es una asignatura pendiente. Esos temas de inclusión no se han dado como tienen o tendrían que haberse dado en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años, que no se están cumpliendo con lo que dictan las normas. ¿Qué dice este estudio? ¿Cuáles son los resultados del mismo? Le preguntamos a Olga Beatriz Guzmán, ella es la directora de la investigación. Doctora Guzmán, bienvenida, buenos días. Doctora Olga Beatriz. Muy buenos días para todos. Gracias, Limedes, por esta invitación. Extiendo un cordial saludo de parte de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES, y de la Universidad Nacional de Colombia. Este estudio, en cuanto... Efectivamente, se hizo un estudio, una investigación, en la cual se tuvieron 3 objetivos primordialmente para poder conocer el estado de situación de las personas con discapacidad en el momento actual. Con esto se hizo una revisión de alcance a través de un scoping review que abarcó una revisión de estudios a nivel nacional e internacional, y con eso pues obtuvo un aporte documental muy importante basado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a nivel de Iberoamérica, para ver qué resultados teníamos en relación con Colombia. Igualmente, pues se hizo un estado de implementación de la política y garantía de los derechos fundamentales a través de una revisión de las políticas públicas, tanto la nacional de discapacidad como la de los diferentes municipios y departamentos a nivel de Colombia. Y finalmente, pues se revisó la implementación de la política pública y mecanismos e instrumentos normativos que se tienen para ello. Este estudio precisamente analiza varios aspectos de la población con discapacidad. Por ejemplo, que hay más mujeres en condición de discapacidad en el país que hombres, doctora Olga. Sí, correcto. Digamos que la tendencia de la instauración de la discapacidad en general en Colombia y en el mundo tiene que ver con que las mujeres seguramente tienen un mayor proyecto de vida, y también los años saludables que se pierden por concepto de la discapacidad en mujeres más de 35 años por enfermedades crónicas es la que más prevalece. Digamos que también hay más mortalidad en hombres por causas de la violencia, por otras causas, pero en discapacidad pues sí hay una prevalencia mayor en mujeres. Sin embargo, hay regiones en las que no se nota tanto esta diferencia, y justamente refiriéndonos a la región, por ejemplo, de la costa en nuestro país,
no hay una diferencia tan grande entre hombres y mujeres en cuanto a las cifras de discapacidad. Doctora Olga Guzmán, en materia de inclusión laboral de las personas con discapacidad, ¿qué pudieron determinar? En materia de inclusión, se pudo determinar que, de acuerdo con la entrevista que se hizo en el panel de expertos en la sesión de socialización, nos acompañó la doctora Sandra del proyecto Pacto de Productividad, que es uno de los que más impulsa, digamos, el tema de inclusión en Colombia. Todavía estamos muy quedados en esa parte porque precisamente lo que se encuentra en la política pública es que hay una ausencia de ejes estratégicos. No en todas las políticas a nivel departamental o a nivel municipal, porque también es cierto que no todos los departamentos o los municipios las han desarrollado o las han formulado mejor. Pero sí hay una ausencia de ejes estratégicos y como existe esta ausencia de ejes, también se ve afectada la parte de la asignación presupuestal. Y al haber una falla en la asignación presupuestal, también la parte de evaluación y seguimiento de estas políticas pues no se materializa, por lo tanto muchos de estos aspectos quedan como en el aire, quedan como letra muerta, y todavía hay muchos estigmas respecto a la inclusión de las personas. Digamos que en un tiempo con la ley 361 del 97 que habla sobre la integración sociolaboral, había varios estímulos a nivel tributario para los empresarios, pero hoy día digamos que todavía se sigue trabajando en esto, falta mucho impulso para que las personas se desmitifiquen muchas cosas respecto a las personas con discapacidad que creen que se casan con un problema, o se sigue creyendo mucho es en el capacitismo, qué es capaz una persona de hacer para poderla contratar, y no se estimulan programas que el mismo Ministerio del Trabajo tiene hoy día establecidos en 2 departamentos o áreas específicas, que es una, la de el sistema de cualificación y formación para el empleo, y la otra que es efectivamente la de inclusión laboral. Entonces, creo que aquí digamos que no es que nos reporte algo tan nuevo, lo que sí nos está diciendo es que falta mayor gestión a nivel de las instituciones, pero sobre todo darle una continuidad a las políticas públicas para que no sigamos solamente en que escribimos, en que se hace el diseño o la formulación de una política, pero no trasciende, no tiene continuidad, y sobre todo que muchas veces no están atendiendo las verdaderas necesidades de las personas. ¿Tuvieron ustedes de pronto en este estudio, doctora Olga Guzmán, la oportunidad de analizar planes de desarrollo de los entes territoriales, a ver cómo están en políticas de inclusión para mejorarle la calidad de vida a esta población, y qué recomendaciones están entregándole precisamente a los gobiernos? Sí, más que el desarrollo mismo, que tengan los planes y que tengan las políticas en los diferentes departamentos. Por ejemplo, nosotros analizamos 5 ciudades principales, digamos a nivel de territorio, en Bogotá, en la localidad 20 que es de Sumapaz, se hizo también en Valledupar, se hizo en Tocancipá a nivel de Cundinamarca y en Envigado en Antioquia. Digamos que en general pues uno encuentra desarrollos que van un poco más soportados a nivel de la normativa. Por ejemplo, lo que sucede en Valledupar, que tenemos un acuerdo, el 003 del Consejo Municipal, y también el Plan de Desarrollo Municipal que se llama Valledupar en Orden, como para ponernos en contexto con la región de donde estamos. Pero no se evidencia en la práctica avances significativos en materia de la implementación de la política. Entonces, digamos que lo que se recomienda al gobierno en este sentido es precisamente que esta situación social que si bien ha ido ganando importancia dentro de la agenda política de los gobiernos en los últimos años, pues que también en los territorios se analizada la situación real de las personas, para que a nivel rural, a nivel de la realidad de estas poblaciones, se tenga una prioridad de esta situación de la discapacidad a nivel intersectorial, porque la discapacidad no es un tema solo de salud.
Digamos que cuando hablamos de la seguridad social se habla de una protección a nivel de los riesgos laborales, por ejemplo, de personas que logran tener un empleo o que hacen un emprendimiento, que el emprendimiento o el trabajo informal pues no tiene una cobertura de la seguridad social. De eso se está trabajando en este momento en otro proyecto. Pero también que sean reconocidas con unos derechos en donde tengan accesibilidad, en donde no tengan barreras físicas, actitudinales, comunicativas, y que los gobiernos precisamente puedan contemplar esos ejes estratégicos que permitan focalizar las acciones mucho más puntualmente, sin desviarse ni en las acciones ni tampoco en la inversión de los recursos que son para las personas con discapacidad. Así es, ojalá tenga... La capacitación en el sector empresarial, disculpa, sí, es muy importante. Los empleadores deben estar seguros que contratar a una persona con discapacidad no es casarse con un problema, es un potencial de productividad, pero sobre todo de tener una sociedad más humana, mayormente reconocida. Ojalá cambiemos ese paradigma. Doctora Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Tribuna del Cesar en Radio Guatapurí, muy amable. Bueno, con mucho gusto, muchísimas gracias. Olga Beatriz Guzmán, que dirigió este estudio precisamente de la Universidad Nacional. Fíjese, María José, que los extranjeros nos dan hasta sopa y seco en eso. Aquí vienen a adoptar niños en Colombia que no necesariamente, que incluso están en condiciones de discapacidad. Y dice uno, eso es amor. Eso es amor. Totalmente, sí, señor. Rompiendo paradigmas. 8:57.